Hola, en este espacio vamos a sumergirnos en un tema que es fundamental para nuestro bienestar emocional, las estrategias para romper el ciclo de la ansiedad. El propósito de este análisis es muy claro, ofrecer un marco de referencia, uno que esté basado en evidencia científica, pero que sobre todo nos dé herramientas prácticas, herramientas para poder entender y, más importante aún, para poder desarticular esos mecanismos que hacen que la ansiedad se quede con nosotros. Así que en los próximos minutos no solo vamos a explorar qué es la ansiedad y cómo funciona su ciclo, sino que iremos al corazón del asunto, cómo podemos intervenir de manera activa y consciente para cambiar su curso y recuperar nuestra calma. Antes de adentrarnos en el tema, es fundamental compartir una nota importante. Este contenido que van a ver ha sido generado utilizando el servicio de inteligencia artificial de NotebookLM, que se ha basado en una recopilación de diverso material científico. Y, lo que es crucial, todo su contenido ha sido revisado y validado cuidadosamente por Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico. Él es nuestra fuente profesional de la información. Esta validación nos asegura que todo lo que vamos a compartir aquí se alinea perfectamente con las prácticas clínicas y con el conocimiento más actual en el campo de la psicología. Muy bien, para que tengamos un mapa claro de nuestro recorrido, hemos organizado el contenido en 5 secciones principales. Primero, y como base de todo, vamos a desglosar qué es exactamente el ciclo de la ansiedad. Una vez que entendamos eso, nos meteremos de lleno en las estrategias cognitivas, es decir, cómo podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento. Después, pasaremos a las estrategias conductuales, que se centran en cambiar lo que hacemos, nuestras acciones. La cuarta sección va a ser la más práctica y extensa. Ahí vamos a aplicar todo lo aprendido a casos muy específicos de trastornos de ansiedad. Y para terminar, cerraremos con una conclusión que busca, más que nada, mostrarnos un camino a seguir. Empecemos entonces por el principio, nuestra primera sección, el ciclo de la ansiedad. Pensemos en esto por un momento. Para poder desarmar cualquier mecanismo, lo primero, lo indispensable, es entender cómo funciona. Comprender esto que aquí llamamos el motor que mantiene el miedo es, sin duda, el paso más crucial de todos. Es lo que nos va a permitir eventualmente tomar el control y dirigirnos hacia un estado de mayor calma y, sobre todo, de mayor funcionalidad en nuestra vida diaria. Bueno, primero lo primero, ¿qué es la ansiedad? En su esencia, la ansiedad es un sistema de alarma, uno completamente natural y adaptativo de nuestro cuerpo. Imaginen una alarma de incendios. Su función es protegernos, prepararnos para actuar ante una amenaza, ya sea real o algo que imaginamos. Nos prepara para luchar, para huir o para quedarnos quietos. El problema entonces no es la ansiedad en sí misma, es necesaria para la supervivencia. El problema surge cuando esta alarma se desregula, cuando se vuelve hipersensible, se activa con demasiada frecuencia, con una intensidad que es totalmente desproporcionada. O, y esto es clave, cuando empieza a interpretar como peligrosas situaciones que objetivamente no lo son. Es justo en este punto donde la alarma deja de protegernos y empieza a atraparnos en un círculo vicioso. Y este círculo vicioso, este ciclo, podemos descomponerlo en 6 pasos que se conectan entre sí. Todo comienza con un disparador. Puede ser algo externo, como entrar a una fiesta, o algo interno, como una simple sensación en nuestro cuerpo. El segundo paso, y aquí está el meollo del asunto, es la interpretación. Nuestra mente evalúa ese disparador y lo etiqueta como una amenaza. Esta interpretación es lo que activa el tercer paso, la respuesta corporal. El corazón se acelera, la respiración se agita, sentimos tensión muscular, la alarma está sonando. En el cuarto paso, nuestra atención se secuestra. Se enfoca por completo en esa supuesta amenaza y en nuestras sensaciones. Esto nos empuja, casi de forma automática, al quinto paso, las conductas de seguridad o de evitación. Son todas esas cosas que hacemos para intentar reducir el malestar. Y finalmente, llegamos al sexto paso, el que cierra el círculo. Estas conductas nos dan un alivio inmediato, sí, pero a largo plazo son las que mantienen y refuerzan todo el ciclo. Y aquí, justamente aquí, está la gran paradoja, la trampa de la ansiedad. Como lo dice esta cita, el ciclo se alimenta a sí mismo. Esas conductas que nos dan un respiro momentáneo son las que, a la larga, fortalecen la idea de que el peligro era real. Piénsenlo así. Cada vez que escapamos de una situación que nos da miedo, o cada vez que hacemos un pequeño ritual para sentirnos seguros, nuestro cerebro aprende 2 lecciones muy equivocadas. La primera, que la situación era en efecto muy peligrosa, y la segunda, que nos salvamos únicamente gracias a que escapamos o hicimos esa conducta. Y así, sin darnos cuenta, con la mejor de las intenciones, terminamos fortaleciendo el mismo miedo que intentábamos calmar.
Ahora que ya entendemos cómo se arma y se mantiene el ciclo, pasemos a nuestra segunda sección, las estrategias cognitivas. Si ya vimos que el motor de todo el ciclo es esa interpretación de amenaza, entonces parece lógico que una de las formas más poderosas de intervenir sea trabajando directamente sobre esos pensamientos. Estas estrategias buscan precisamente eso, cambiar la mente. O mejor dicho, enseñarnos a relacionarnos de una manera mucho más flexible y realista con nuestras propias cogniciones. Una de las técnicas cognitivas más importantes es aprender a tratar nuestros pensamientos ansiosos no como si fueran hechos irrefutables, sino como lo que son, hipótesis que podemos investigar. Este cuadro nos muestra un método muy estructurado para hacerlo. En la primera columna es importante anotar la evidencia que parece respaldar ese pensamiento ansioso. ¿Por qué se siente tan real? Hay que validarlo. Luego, en la segunda columna, nos convertimos en detectives de nuestra propia mente y buscamos activamente evidencia que refute esa idea. Hechos concretos, experiencias pasadas donde el miedo no se cumplió, o incluso pensar en cómo lo vería otra persona desde afuera. Finalmente, con toda la información sobre la mesa, llegamos a la tercera columna para formular una conclusión mucho más realista y equilibrada. Una nueva creencia que integre toda la evidencia, no solo la que el miedo nos grita. Pero claro, cambiar la forma en que pensamos, aunque es fundamental, a veces no es suficiente. Necesitamos que ese cambio mental se traduzca en un cambio real en nuestras acciones. Y esto nos lleva directamente a la tercera sección, las estrategias conductuales. Nuestro comportamiento es la otra pieza clave del rompecabezas. Si ya dijimos que las conductas de seguridad y la evitación son el combustible que mantiene vivo el fuego de la ansiedad, entonces el cambio de acción es la forma de cortar ese suministro de combustible. Y aquí es crucial que hagamos una distinción muy clara entre dos tipos de comportamientos. Por un lado, tenemos la evitación. Esta suele ser bastante obvia. No ir a la fiesta, no hacer esa llamada importante, no subirse al ascensor. Implica simplemente no enfrentar la situación temida. Pero por otro lado, están las conductas de seguridad, que son mucho más sutiles, casi invisibles. Son pequeñas acciones que realizamos dentro de la situación temida para intentar prevenir la catástrofe que imaginamos. Por ejemplo, ensayar 1000 veces lo que vamos a decir, revisar nuestro cuerpo constantemente o sentarnos siempre cerca de la puerta de salida. Aunque parezcan diferentes, ambas tienen el mismo efecto perjudicial. Impiden que nuestro cerebro tenga la oportunidad de aprender algo nuevo, de descubrir que la situación no es tan peligrosa como cree y, sobre todo, que tenemos la capacidad de manejar el malestar sin necesidad de trucos ni escapes. Muy bien, ya hemos sentado las bases teóricas, qué es el ciclo, cómo funcionan las estrategias cognitivas y las conductuales. Ahora vamos a la parte más importante y, diría yo, más útil, la aplicación práctica. En esta cuarta sección, que será la más extensa, vamos a ver cómo estas estrategias se aplican para romper el ciclo en 4 trastornos de ansiedad muy comunes. Y lo interesante es que vamos a observar que aunque las preocupaciones y los miedos cambian, el mecanismo que los mantiene es sorprendentemente similar y, por lo tanto, las estrategias para desactivarlo también lo son. Comencemos con nuestro primer caso, el trastorno de pánico. Aquí, el núcleo del problema no es tanto el pánico en sí, sino algo más profundo. El miedo al miedo. Se caracteriza por ataques súbitos de un terror muy intenso, pero sobre todo por una preocupación constante y agotadora de tener más ataques. La persona empieza a temer sus propias sensaciones corporales, un corazón que late un poco más rápido, un leve mareo. Todo se interpreta como la señal de una catástrofe inminente, como un infarto, volverse loco o perder el control por completo. Vamos a analizarlo con un ejemplo clásico. Imaginemos a una persona en la fila de un supermercado. El disparador es la situación, una fila larga, la sensación de estar un poco atrapado. De inmediato se activa la interpretación catastrófica. Mi corazón está latiendo más rápido, voy a tener un ataque de pánico aquí mismo, voy a perder el control o a desmayarme. Este pensamiento por sí solo es suficiente para disparar una activación corporal intensa. Las palpitaciones se vuelven más fuertes, aparece el mareo, una opresión en el pecho. La atención se centra obsesivamente en estos síntomas, lo que los amplifica. Para calmarse, la persona recurre a conductas de seguridad. Empieza a buscar con la mirada la salida más cercana y, finalmente, toma la decisión de salirse de la fila. ¿El resultado? Un alivio instantáneo y poderoso. Pero el cerebro acaba de aprender una lección terrible, que las filas son peligrosas y que las palpitaciones son, sin duda, el preludio de una catástrofe. Entonces, ¿cómo empezamos a desmantelar este ciclo? Bueno, cognitivamente, el trabajo es cuestionar directamente esa interpretación.
La persona puede hacerse preguntas como un científico. ¿Cuántas veces he pensado que me iba a desmayar en mi vida? ¿Y cuántas veces ha ocurrido realmente? La respuesta suele ser cientos de veces y cero. Con esta evidencia, se puede reformular la creencia a algo más realista. Estas sensaciones son muy incómodas, son desagradables, pero no son peligrosas. Conductualmente, el trabajo consiste en reducir esas conductas de seguridad. Por ejemplo, elegir a propósito una fila en el medio del pasillo, no cerca de la salida. Y la estrategia clave, la más potente, es la exposición. Permanecer en la situación, permitiendo que la ansiedad suba, alcance su pico y luego, inevitablemente, baje por sí sola, sin escapar. Este es el aprendizaje correctivo que el cerebro necesita para recalibrar su alarma. Pasemos a nuestro segundo caso, la ansiedad social. Aquí, el miedo central no es a las personas en sí, sino a algo mucho más específico, a la evaluación negativa de los demás. El miedo es al juicio, a la crítica, a la humillación. La persona vive con el temor constante de que los demás noten su ansiedad y la juzguen como alguien incompetente, raro, aburrido o débil. Es en esencia un miedo profundo a la exposición del propio yo. Veamos cómo opera este ciclo en un entorno común, como una reunión de trabajo. El disparador. Llega el momento de dar una opinión. Inmediatamente surge la interpretación. Todos notarán que estoy nervioso. Van a ver cómo tiemblo y pensarán que soy incompetente. El cuerpo, por supuesto, reacciona a esta idea con rubor, sudoración, un temblor en la voz. La atención se vuelve completamente hacia adentro. La persona empieza a monitorear cada palabra, cada gesto. Para evitar el juicio, se activan una serie de conductas de seguridad. Hablar muy rápido para terminar cuanto antes, evitar el contacto visual o leer rígidamente de un guión sin permitirse ser espontáneo. Al final, se siente un gran alivio por haber sobrevivido a la situación, pero el miedo a ser juzgado permanece intacto, esperando la próxima reunión. Para abordar este ciclo, la estrategia cognitiva consiste, de nuevo, en buscar evidencia real. Hacerse preguntas honestas como ¿qué pruebas concretas y observables tengo de que me están juzgando negativamente ahora mismo? O ¿qué comentarios me han hecho mis colegas en el pasado sobre mi trabajo? Muchas veces, la evidencia objetiva contradice por completo esa sensación interna de juicio constante. Conductualmente, el objetivo es identificar y eliminar esas sutiles conductas de seguridad. Por ejemplo, hacer pausas deliberadas al hablar, aunque se sienta incómodo, o esforzarse por mantener el contacto visual con diferentes personas. Se trata de exponerse gradualmente a hablar sin un guión tan rígido, permitiéndose ser imperfecto. Así se aprende la lección más importante, que los demás en realidad no están tan pendientes de nosotros como creemos. A continuación tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. La característica principal de este trastorno no es un miedo específico a algo, sino la preocupación crónica, excesiva y difícil de controlar sobre una amplísima variedad de temas: el trabajo, la salud, la familia, el dinero. La persona vive en un estado casi constante de anticipación de catástrofes y sobre todo tiene una profunda intolerancia a la incertidumbre. El «y si pasa esto» es el motor que nunca se apaga. Vamos a considerar un escenario muy común en el mundo actual. El disparador, un mensaje de texto ambiguo del jefe que dice simplemente «hablamos más tarde». La mente, entrenada para buscar amenazas, salta de inmediato a la peor interpretación posible. Hice algo terrible, seguro sobre ese informe, me van a despedir. El cuerpo responde a este pensamiento con un nudo en el estómago, con inquietud, con una sensación de desasosiego. Entonces se inician las conductas mentales, un repaso exhaustivo de todos los posibles errores cometidos en la última semana y se busca reaseguro preguntándole a los colegas si saben algo. Si al final del día la conversación era sobre algo trivial, hay un alivio momentáneo, claro. Pero la mente ha pasado horas practicando cómo reaccionar a la incertidumbre con preocupación catastrófica, fortaleciendo ese hábito para la próxima vez. La estrategia cognitiva clave en este caso es generar, de forma activa y deliberada, interpretaciones alternativas. En lugar de quedarse anclado en «me van a despedir», se debe hacer el ejercicio de listar otras posibilidades, incluso si no se sienten probables al principio. Quizás quiere proponerme un nuevo proyecto, a lo mejor solo quiere mi opinión sobre algo, o simplemente es para coordinar la reunión de mañana. La idea no es ser optimista, a la fuerza, sino reconocer que la catástrofe es solo una de muchas opciones, y usualmente la menos probable. Conductualmente, la tarea es dura pero esencial.
practicar la tolerancia a la incertidumbre. Esto implica resistir ese impulso casi irrefrenable de buscar reaseguro inmediato. Se trata de aprender a convivir con la duda, a dejar la pregunta abierta sin una respuesta, demostrándole al cerebro que la incertidumbre, aunque incómoda, no es peligrosa. Y finalmente, vamos a abordar la ansiedad a la salud. Aquí, el miedo central es el de tener o estar desarrollando una enfermedad grave. Las personas que experimentan este tipo de ansiedad suelen ser hipervigilantes a sus sensaciones corporales. Tienden a interpretar síntomas que son ambiguos o completamente benignos, como una punzada o un mareo leve, como evidencia irrefutable de una enfermedad catastrófica. Cualquier sensación normal del cuerpo se convierte en una posible señal de muerte inminente. Este ciclo suele comenzar con algo muy pequeño. El disparador, una punzada breve en el pecho, algo que la mayoría de la gente ignoraría. La interpretación, sin embargo, es inmediata y catastrófica. Esto tiene que ser un infarto. Esta sola idea genera una poderosa ola de ansiedad, la cual, irónicamente, intensifica las sensaciones corporales. El corazón se acelera por el miedo, no por un problema cardíaco. De inmediato se inician las conductas de seguridad, revisarse el pulso compulsivamente, buscar los síntomas en Internet, lo que casi siempre lleva a los diagnósticos más aterradores, y buscar reaseguro médico urgente. El alivio que da el médico al decir que todo está bien es muy real, pero es temporal. El ciclo ha reforzado la creencia de que el cuerpo es frágil y debe ser vigilado de cerca, volviendo a la persona aún más sensible y alerta ante el próximo síntoma. Para romper este ciclo tan particular, cognitivamente es muy útil aprender a evaluar la probabilidad realista, no solo la posibilidad. Sí, es posible, pero ¿es probable? La pregunta a hacerse es, considerando mi edad, mi estado de salud general, mis hábitos, ¿cuál es la probabilidad real de que esta punzada sea un infarto versus una simple molestia muscular o gases? Esto ayuda a poner el miedo en una perspectiva mucho más lógica. Conductualmente, la estrategia es fundamental: reducir y posponer la comprobación. Esto puede significar establecer reglas claras como, hoy no voy a buscar ningún síntoma en Internet, o voy a esperar 30 minutos antes de tomarme el pulso de nuevo. Se trata de reentrenar al cerebro para que aprenda a confiar en el cuerpo y a tolerar las sensaciones normales sin entrar en pánico. Y con esto llegamos a nuestra última sección. Después de haber desglosado el ciclo de la ansiedad pieza por pieza y de haber explorado estrategias concretas para diferentes manifestaciones, es el momento de sintetizar las ideas más importantes y, sobre todo, de trazar un camino claro y esperanzador hacia adelante. Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas centrales de todo lo que hemos hablado, creo que serían estas. Primero, y lo más importante, la ansiedad no se mantiene por las situaciones en sí, sino por la combinación de nuestras interpretaciones de amenaza y las conductas que usamos para intentar reducir ese malestar. Segundo, las estrategias cognitivas nos dan una herramienta poderosa, que es aprender a evaluar nuestros pensamientos como lo que son, hipótesis y no como hechos absolutos. Y tercero, las estrategias conductuales son la clave para el aprendizaje real. Implican reducir la evitación y esas conductas de seguridad para poder aprender, a través de la experiencia directa, que podemos manejarlo. Y para finalizar, me gustaría dejar una pregunta, una reflexión personal. Romper un ciclo que quizá lleva mucho tiempo activo puede parecer una tarea monumental, casi abrumadora. Pero el cambio real nunca comienza con un salto gigante, sino con un solo y pequeño paso. Así que, observando el propio ciclo de ansiedad, la pregunta es, ¿cuál es el primer paso, por pequeño y manejable que parezca, que se puede dar para empezar a interrumpir ese patrón? Quizás sea cuestionar un pensamiento una sola vez. Quizás sea posponer una comprobación por solo 5 minutos. O tal vez permanecer en una situación incómoda 30 segundos más de lo habitual. Identificar ese primer paso es lo que transforma todo este conocimiento en acción. Y la acción es, siempre, el verdadero comienzo del cambio. Muchas gracias.